Hoy vamos a conocer una historia de lo más increíble, el hombre que inventó la máquina de hacer llover. Esto pasó y esto es en serio. Bien, esta sección se llama Historias Infaustas Reales, o sea que todo esto es cierto. Juan Baigorri Velar había nacido en Entre Ríos en 1982 y había cursado sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego emigró a Italia, donde se perfeccionó en ciertos estudios, se recibió de ingeniero geofísico en la Universidad de Milán y además empezó a trabajar para diferentes empresas petroleras, donde tuvo la oportunidad de conocer varios países. Estudiaba muchas alternativas para la detección de determinados minerales, estudiaba cursos de aguas subterráneos, ideaba distintos aparatos para tratar de encontrar una tecnología que lo ayude en su labor y hasta que inventó un aparato medio raro. En realidad lo que él estaba tratando era de detectar diferentes metales en los suelos y terminó creando, casi sin quererlo, una máquina de hacer lluvia. En 1926 estaba en Bolivia justamente haciendo un análisis de suelos, prendió esa máquina que había inventado y casi de forma accidental se largó una tormenta tremenda. Obviamente la apagó para después seguir trabajando una vez que dejara de llover, pero una vez que el cielo aclaró volvió a prenderla y otra vez unos nubarrones y se volvió a desatar una gran tormenta. Ahí empezó a considerar que su máquina podía ser la máquina de hacer llover, podía ser la salvación para todos los lugares donde había sequía o falta de agua. Pero gracias a su trayectoria y a sus conocimientos, el general Mosconi, uno de los pioneros del petróleo en Argentina que estaba al frente de YPF, se interesó por los estudios de Baigorri. Él vivió un tiempo en Caballito, después se radicó en Villaluro, en una casa que estaba ubicada en Araujo y Falcón, junto a su esposa y a su pequeño hijo. Hay una versión que dice que él se mudó justamente ahí porque Villaluro es el barrio con los terrenos más elevados de la ciudad. ¿Cómo era la máquina? Bueno, muy bien no se sabía. Era una caja muy parecida a un televisor de 20 pulgadas que tenía una batería, tenía metales radiactivos, tenía algunas sustancias químicas, algunos cables, dos circuitos, uno que se suponía para provocar tornados y otro para lluvias intermitentes, y él siempre decía que como él era el ingeniero que la había diseñado, solamente él la podía manejar. Además había dos antenas, una decía polo positivo, otra decía polo negativo, y se suponía que eran las encargadas de enviar al cielo las emisiones electromagnéticas que provocaban las lluvias. Él quiso patentar su invento, aunque cuando fueron a decirle que lo que había inventado era una máquina de hacer lluvia, muchos se le rieron en la cara, pero bueno, todo emprendimiento necesita un desarrollo y necesita un apoyo económico, por eso él se reunió con Ronald McRae, que era el gerente del Ferrocarril Central Argentino, quien lo desafió. Le dijo, bueno, anda y hacé llover en Santiago del Estero, que hace 3 años que no llueve, vamos a ver si podés. Y fue. El 22 de diciembre de 1937 viajó a la estación Pin en el sur de Santiago del Estero, fue con un funcionario del ferrocarril para certificar lo que pasaba y efectivamente llovió. Es más, se dice que redobló la apuesta al aumentar la potencia del aparato para provocar un temporal en la capital de la provincia donde se había perdido la cuenta de cuánto hacía que no llovía. Enseguida los diarios Crítica y Noticias Gráficas, que eran los más importantes de la época, se hicieron eco de todo lo que había pasado y lo empezaron a llamar Baigorrita, el mago de Villaluro. Como lo pronosticó Baigorri, hoy llovió, decían los titulares. Pero obviamente, como hay intereses institucionales, apareció alguien que trató de boicotear todo esto que estaba haciendo Baigorri, que en definitiva era un bien. La refutación provino del ingeniero Alfredo Galmarini, quien era el director del Servicio Meteorológico Nacional, que explicaba que todo era obra de la casualidad. Incluso él dijo que esa lluvia de Santiago del Estero ellos ya la habían anunciado algunos días antes. Pero ¿qué hizo Baigorri? Buscó todos los diarios de la época con la fecha en la que él había hecho llover y se los mandó a Galmarini a modo de burla, donde la última hoja del periódico decía que el día iba a estar bueno. ¿Qué quedaba por hacer entonces? Una prueba. Baigorri, apoyado por el diario Crítica, anunció un desafío muy arriesgado. Para el 31 de diciembre de 1938 iba a hacer llover. Voy a empezar por provocar una lluvia en Buenos Aires. O sea, va a hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba. Voy a procurar hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba, desde ya que se va a beneficiar la provincia de Santa Fe, que está sufriendo una sequía.
lo mismo que Rosario, toda esa zona. Esperamos llegar a Córdoba con la lluvia. ¿Para cuándo se produciría eso? La semana entrante, que calculo que la semana entrante tendré listos mis aparatos. Enseguida apareció una manifestación de personas que se nuclearon cerca de la casa y le pidieron que por favor no lo hiciera esa fecha porque ellos querían comer asado el último día del año. Y bueno, Baigorri finalmente accedió. Le dijo que iba a ser el 2 o el 3 de enero de 1939. De paso, y a modo de chicaneo, le mandó a Galmarini un paraguas de regalo. Los chicos cantaban que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. La dirección de meteorología se cubrió para esos días y puso nubosidad variable con probabilidad de lluvia y tormentas aisladas. Buah. Pasó el 31 de diciembre, el 1 de enero y no pasaba nada. El día 2 amaneció un poquito despejado, pero la madrugada del 3, ¿qué pasó? Llovió, e incluso con vientos huracanados. Un mes después, la máquina funcionó en Carué, donde había una sequía que había vaciado incluso toda la laguna de Pecuén, de la que ya hice un video, pero lamentablemente la historia iba a llegar a su fin. ¿Por culpa de quién? Y de los políticos, como siempre. En 1951, Baigorri Velar fue nombrado asesor ad honorem del Ministerio de Asuntos Técnicos para asistir en lugares donde el país necesitaba agua urgente. En enero de 1952 hizo llover en Caucete y ese año en Córdoba provocó una lluvia que dejó al dique San Roque con un nivel superior a los 35 metros. También había hecho llover en La Pampa, pero claro, tanto traslado, si bien en tren viajaba gratis por el acuerdo que tenía con el ferrocarril, empezó a reclamar un dinero que realmente merecía, un reconocimiento monetario, más que nada por todo el tiempo que estaba invirtiendo y por los resultados positivos que mostraba cada una de sus intervenciones. Él nunca había querido revelar las características técnicas de su invento, por eso nunca llegó a patentarse. Incluso quisieron comprárselo en Estados Unidos. Hay alguna versión que dijo que él por las dudas había fabricado una máquina similar. Pero bueno, el tiempo fue pasando, se lo fue ignorando, le retiraron el apoyo y empezó de repente a quedar en el olvido. Ya recluido en su casa, se dice que destruyó los planos de la máquina. Algunos habían esbozado una versión que decía que la máquina estaba rota o desarmada en uno de los placares de la casa donde él vivía, que ya no existe, hay un edificio. Otros dicen que lo que pasó con la máquina directamente es un misterio, nunca más se supo de ella. El 24 de marzo de 1972, un día después de conmemorarse el Día Mundial de la Meteorología, Juan Baigorri Velar murió. Fue enterrado en el cementerio de Flores y adivine qué, ese día llovió. Pensar que se podrían haber solucionado varios problemas en el país, pero bueno, siempre este tire y afloje que tiene nuestra queridísima Argentina. Nos vemos el próximo viernes.